Fobias y miedos más comunes en los seres humanos. Las fobias son temores irracionales ante cosas que no deberían ocasionarlos. La fobia es un miedo fuerte e irracional a un objeto, animal, actividad o a cierta situación. Generalmente comienzan en la niñez o adolescencia y permanecen hasta la vida adulta. En muchas ocasiones las personas con fobias pueden evadir las situaciones que les genera miedo, lo que puede interferir con el trabajo y la vida social. El tratamiento para este padecimiento puede incluir psicoterapia y en algunos casos el uso de ansiolíticos y antidepresivos con el fin de aliviar los síntomas. Las técnicas de relajación, realizar actividad física de manera regular y dormir bien, pueden ser factores que contribuyan a la mejoría. A continuación mencionaremos algunas de las fobias más comunes. La acrofobia es el miedo extremo a las alturas que resulta en cierto grado incapacitante para quien la experimenta y que, por consiguiente, daña la calidad de vida. Se denomina acrofobia del griego acros, alto, elevado, y phobos, miedo, y a veces mal denominado como vértigo al miedo a las alturas. Estos son los síntomas fisiológicos del miedo a las alturas: sudor excesivo, nervios, sensación de vértigo, náuseas, tensión, taquicardia, dolor de cabeza. La aerofobia es el miedo a volar. Puede ser una fobia en sí misma, sustentada generalmente por la posibilidad de sufrir un accidente. Es una fobia muy frecuente en nuestra sociedad, siendo padecida por un 20% de ella. Se experimentan los siguientes síntomas: aceleración del ritmo cardíaco, palidez, enrojecimiento del rostro, sudoración, malestar estomacal, sequedad bucal, náuseas, vómitos, diarrea. La agorafobia es una fobia basada en el miedo a las situaciones en las que quien la sufre experimente una crisis y no tenga a nadie cerca que le pueda ayudar. Los síntomas típicos de la agorafobia comprenden el miedo a salir de casa solo, multitudes o esperar en una fila, espacios cerrados, como cines, ascensores o tiendas pequeñas, espacios abiertos, como estacionamientos, puentes o trenes, usar el transporte público, como autobuses, aviones o trenes. La arrenofobia es el miedo irracional a los varones. Normalmente los síntomas son nerviosismo, ansiedad y particularmente un miedo visceral a poner en peligro su integridad. La persona afectada puede sufrir alteraciones tales como taquicardia, hiperventilación, mareos, sudores y temblores, náuseas y vómitos, pudiendo llegar a padecer una crisis de ansiedad. La arsonfobia es conocida como el miedo irracional y exacerbado hacia el fuego, también denominada pirofobia. Suelen tener síntomas como la ansiedad, dificultad para respirar, aceleración cardíaca, vértigos, mareos y náuseas. La autodisomofobia es el miedo extremo a oler mal o el miedo a alguien con mal olor. Los síntomas fisiológicos como taquicardia, sudoración, temblores, hiperventilación, dolor torácico entre otros, y que incluso puede llegar a desencadenar una crisis de ansiedad.
La vasofobia es la fobia a andar y caerse, y una inhabilidad para permanecer de pie. La persona que lo padece refiere un miedo muy incapacitante ante la posibilidad de trastabillar y caer mientras se desplaza de un lugar a otro. La batofobia es un trastorno de ansiedad en el que la persona experimenta un terror intenso a las profundidades o a aquellas situaciones en las que no puede ver la parte inferior de su cuerpo debido a la profundidad u oscuridad. Las personas que padecen este trastorno presentan estos síntomas físicos: aceleración del ritmo cardíaco, aumento de la tasa de respiración, hiperhidrosis, presión arterial alta, tono muscular elevado, náuseas y vómitos, dolor de estómago, escalofríos, sensación de asfixia. La bovinofobia es la fobia a las vacas o al ganado bovino, incluyendo toros y bueyes, por lo que en otros sitios se encuentra como taurofobia. Las personas con estos trastornos no pueden soportar pensar en o estar cerca de vacas o ganado. La brontofobia es el miedo a los truenos y rayos, es decir, a las tormentas y sus consecuencias, como un incendio, y no solo al hecho de ser alcanzado directamente por el rayo. Suele ser común durante la infancia, pero, en algunos casos, se prolonga hasta la edad adulta. Los síntomas físicos son los siguientes: aumento de la frecuencia cardíaca, aceleración de la respiración, sensación de ahogo y falta de aire, tensión muscular, aumento de los niveles de sudoración, cefaleas, alteraciones y problemas gástricos, vértigos, náuseas o vómitos, desmayos y pérdidas de consciencia. La carcinofobia o el miedo al cáncer, un trastorno fóbico que es necesario superar porque convierte en un infierno la vida de la persona que lo sufre. Es un miedo excesivo, irracional e incontrolable a padecer o desarrollar algún tipo de cáncer. Incremento de la tasa cardíaca. Los síntomas físicos son los siguientes: aumento del flujo respiratorio, palpitaciones, sensación de falta de aire o asfixia, tensión muscular, aumento de la sudoración, cefaleas, alteraciones gástricas, vértigos o sensación de mareo, náuseas o vómitos, desmayos. La cardiofobia, el miedo irracional a sufrir un infarto u otro grave problema cardíaco. Una persona con cardiofobia está obsesionada con la idea de que padece alguna alteración cardíaca que derive en un infarto u otro episodio de consecuencias graves o mortales. El paciente experimentará una elevada activación fisiológica, manifestada en taquicardías, sudoración, náuseas. La cimofobia quiere decir miedo o aversión a las olas y a las superficies ondulantes. Este miedo se desencadena a menudo debido al temor de que las olas sean mortales y puede deberse a haber vivido una experiencia traumática relacionada con las olas. Los síntomas físicos: taquicardia, sudoración, tensión, mareos, náuseas, hiperactivación, etc., y psicológicos: ideas irracionales asociadas a las olas. La claustrofobia es una fobia situacional desencadenada por un miedo irracional e intenso a los lugares pequeños o abarrotados. La claustrofobia puede desencadenarse por cosas como quedar atrapado en un elevador, estar encerrado en una habitación. Temor severo y persistente,
excesivo o irracional ante la presencia o anticipación de la situación de hallarse en un espacio cerrado. La exposición al estímulo fóbico, estar en un espacio cerrado, provoca siempre una respuesta ansiosa inmediata que puede derivar en una crisis de ansiedad. La misma persona admite que el temor es excesivo o irracional. La persona intenta evitar estar en espacios cerrados y si lo está es con ansiedad o malestar intensos. La cleptofobia es el miedo irracional al hecho de sufrir un robo, robar o ser acusado de tal acción. La idea de exponerse al robo genera altos niveles de ansiedad que pueden llegar a desencadenar síntomas físicos como hiperventilación, temblores, taquicardia, sudoración, hormigueos o incluso llegar a desencadenar una crisis de ansiedad. La coimetrofobia se refiere a la aversión, odio o temor que sufren las personas hacia los cementerios, constituyendo una potente carga cultural por el miedo a la muerte. El síntoma principal en la coimetrofobia es la ansiedad. La contraltofobia es el miedo al abuso sexual. Es un persistente, anormal y injustificado miedo a ser víctima de abuso sexual. Un temor que es habitual, pero que en forma de fobia puede complicarte bastante la vida. La dentofobia u odontofobia, o miedo a los dentistas, es una fobia común entre personas de todas las edades. A veces se relaciona con iatrofobia o miedo a los médicos, así como con tripanofobia o miedo a las agujas. La dentofobia puede ser leve o grave y, eventualmente, puede provocar importantes problemas de salud. Los síntomas son manos temblorosas y húmedas, aceleración cardíaca, sudores repentinos, dolor de estómago, dificultad de respiración y pensamiento de cómo poder evitar la próxima cita. La diabetofobia es el miedo irracional a sufrir diabetes. Las personas que padecen de esta fobia específica pueden sufrir un gran nivel de ansiedad por el simple hecho de pensar en la diabetes, siendo este tipo de situaciones extremadamente intrusivas en su vida cotidiana. La electrofobia es un miedo o pavor extremo hacia la electricidad. Es miedo irracional y o desproporcionado hacia un estímulo o tipo de estimulación determinada, en este caso la citada electricidad. La entomofobia es el miedo o fobia irracional y persistente a los insectos. Está entre las fobias más comunes, y probablemente la fobia a animales, más extendida. Crea un gran malestar a la persona que lo sufre, que siente una gran ansiedad y angustia y un intento exagerado de evitar el estímulo temido. La fobofobia o miedo al miedo es otro problema fóbico obsesivo frecuente en la sociedad y característico de personas que sufren ansiedad. Las personas que sufren este trastorno tienen miedo de los síntomas de la ansiedad, como palpitaciones, malestar, mariposas en el estómago, vértigos, mareos, pérdida de concentración, que son interpretados, no como síntomas asociados a la ansiedad. La gimnofobia evidencia un miedo general a la desnudez, ya sea ver a otras personas desnudas o ser vistos desnudos o incluso una combinación de ambas a la vez. El problema les impide disfrutar de una vida sexual sana, pero también de actividades de la existencia cotidiana.
La gelotofobia es el miedo a que se burlen de nosotros, a que se rían o a hacer el ridículo. Normalmente aparece en situaciones sociales, delante de más personas. Surge especialmente en la infancia y la adolescencia. Es por eso que una persona con gelotofobia puede adoptar conductas paranoicas o desconfiadas hacia los demás, temiendo constantemente que estén hablando mal de ella o que le puedan dejar en ridículo. La glosofobia es un trastorno de ansiedad específico en el que la persona experimenta temor ante la acción de hablar en público. El término glosofobia proviene de la unión de los términos de origen griego, glosa, que se traduce como lengua, y phobos, que corresponde a miedo. La persona que sufre de glosofobia presenta ansiedad muy elevada que impide llevar a cabo la actividad y los bloquea mentalmente. En ocasiones pueden llegar a desmayarse. La jamartofobia se trata de un tipo de fobia bastante desconocido. La fobia a pecar. Se trata de una fobia específica, ya que el objeto o situación que produce fobia se puede determinar, en este caso, la acción de pecar o de cometer errores imperdonables. Este trastorno psicológico está relacionado con la religión. La hematofobia o fobia a la sangre es una fobia específica en la que se evitan situaciones relacionadas directa o indirectamente con la sangre, las inyecciones y las heridas. El origen de su nombre procede de dos palabras griegas phobos, que significa o con acento agudo BIA o pánico, y hemato, que significa sangre, aunque también se le conoce con el nombre de hemofobia. La iofobia se trata de un miedo anormal e injustificado al veneno, a ser envenenado o a los tóxicos. La palabra iofobia proviene del griego, aios, veneno, tóxico, y phobos, fobia, temor. Por eso, la iofobia consiste en el miedo desproporcionado o la fobia al veneno. La cacharidafobia, que consiste en el miedo intenso a las cucarachas. El miedo irracional a las cucarachas se relaciona con intentos de supervivencia de nuestros antepasados cuando se veían expuestos a animales que pudieran suponer una amenaza. En este caso, sin embargo, la cacharidafobia más bien se relaciona con el miedo a estímulos que generan asco, como muchas otras fobias relacionadas, miedo a los insectos pequeños, a las hormigas, a los alimentos podridos, a los ratones, a cuerpos en estado de descomposición, etc. La liticafobia describe una fobia de tipo situacional, que se circunscribe al momento en el que se es parte de la defensa o la acusación en un juicio. La liticafobia, conocida como litigofobia, es un término en el que convergen dos vocablos de origen clásico, pero de procedencias dispares. El primero de ellos proviene del latín litigium, que a su vez parte de la raíz lis, disputa o pleito, y el segundo, phobos, es una herencia helénica, miedo o aversión. La loquiofobia, también denominada tocofobia, es un tipo de fobia específica que consiste en el miedo intenso a parir o dar a luz. Esta fobia se traduce en un miedo o una ansiedad asociada al momento de dar a luz a un bebé de forma natural, y se relaciona con el miedo al dolor, especialmente en madres primerizas, y con el miedo a complicaciones, sobre todo en madres que han tenido experiencias traumáticas anteriormente durante el parto. La mastigofobia, también llamada poinefobia, consiste en un temor generalizado, irracional y desproporcionado al castigo.
Se trata de una palabra compuesta por la confluencia de dos términos que proceden del griego. Mastigos, que podría traducirse como látigo o flagelo, y phobos, que significaría miedo o aversión. La mimercofobia es fobia a las hormigas. Dicho miedo o pavor aparece de manera consistente cada vez que el organismo es expuesto a la presencia de hormigas, surgiendo una necesidad urgente de huir o evitar estar ante su presencia o mantener contacto con ellas. La necrofobia es el miedo intenso a la muerte, los cadáveres o a elementos relacionados con este suceso. Se trata de un miedo desproporcionado e irracional ante la exposición de elementos o situaciones relacionadas con la muerte. Normalmente es más intensa si son humanos. La necrofobia suele estar más vinculada en el miedo a los cadáveres, entierros y féretros. La nelofobia es el miedo persistente e intenso al vidrio. Se compone del griego yalos, que significa cristal, y phobos, que significa miedo o temor. En el caso de la nelofobia podría ser el sufrir alguna herida causada por el vidrio. La nosocomefobia se trata de la fobia a los hospitales y centros de salud en general. La idea de ingresar o acercarse a ellos o cualquier tipo de elemento que se pueda asociar a ellos. Así, no solo va a ser la imagen de un hospital o la idea de acercarse lo que va a generar ansiedad, sino que también es probable que el sujeto sienta pánico si ve aparecer una ambulancia por la calle, ve vendas, instrumental quirúrgico, camillas o salas de espera, se encuentra con sanitarios, médicos o enfermeros o en algunos casos incluso simplemente ante la visión de batas blancas, lesiones o enfermedades que puedan requerir asistencia en uno de dichos centros. La quiroptofobia se conoce como al miedo intenso a los murciélagos. La palabra quiróptero, chiroptera, se compone del griego cheir, que significa mano, y del término pteron, que quiere decir alas. La palabra quiroptofobia se compone de los mismos vocablos griegos, seguidos del término phobos, que se refiere al temor o miedo. El miedo también es provocado por el aspecto físico de los animales, lo que puede tener relación con los estereotipos negativos sobre los mismos y con sensaciones como la repugnancia. La selacofobia, o el miedo a los tiburones. El pavor a este tipo de animales genera que se evite no solo a los tiburones en sí, que resultan difícil de encontrar en el día a día, sino que este temor puede generalizarse e incluir estímulos asociados, como movimientos de aletas sobre la superficie del agua, mandíbulas o dientes que recuerden a los de un escualo o incluso la visión o la idea de pasear por la costa, ir a la playa. La tacofobia es el miedo fóbico que concurre cuando alguien se expone a situaciones en las que aprecia una velocidad excesiva en la que uno mismo puede ser víctima de accidentes. La palabra tacofobia está formada con raíces griegas y sus componentes léxicos son takis, rapidez, y phobos, miedo, más el sufijo ia, cualidad. La talasofobia se define como un miedo extremo al mar. Fobia al mar abierto, al océano. Esta fobia al fondo marino no tiene un origen racional y provoca que quienes lo padecen sufran pánico al estar cerca del océano. La talasofobia es un tipo de fobia específica en la que se tiene un miedo excesivo y recurrente a las grandes masas de agua, especialmente al océano.
La testofobia se trata de un miedo irracional, persistente y muy intenso a los exámenes, evaluación. Término compuesto por las palabras test, la cual proviene del inglés y significa prueba, y fobia, cuyo origen es la palabra griega phobos, que significa miedo. La zoofobia es una fobia específica que consiste en un miedo irracional y constante hacia los animales. Las causas del desarrollo de las fobias a los animales suelen estar en malas experiencias infantiles en la interacción con ellos. El miedo es una respuesta normal y adaptativa ante una situación u objeto que representa un peligro real. La fobia también es miedo, pero un miedo intenso, persistente en el tiempo y desproporcionado ante una situación u objeto que no representa un peligro real.